Bueno, como consecuencia de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, cuando se condena al Estado colombiano, uno de los puntos resolutivos indica que se reconoce que en este caso hay tortura que se practicó por parte de los miembros de la fuerza pública contra civiles que estaban al interior del Palacio de Justicia. Los primeros estudiantes fueron torturados, según sus declaraciones, en el batallón Charri Solano o COICI, que estaba a órdenes de Iván Ramírez, en esa época teniente coronel o coronel. En este planteamiento jurídico, la Fiscalía abre la investigación por el delito de tortura y ahí se acumulan otros casos que fueron denunciados y sus declaraciones fueron ampliadas para determinar cuál fue el tratamiento específico que le dieron en este caso. Afortunadamente para estos casos, sus familiares intervinieron en su momento y demostraron de que ellos eran trabajadores efectivamente de la Sala Penal o de la Corte Suprema de Justicia en particular, o que sus familiares estaban allí por cuanto estaban estudiando en el externado y estaban trabajando con los magistrados las tesis de grado o los trabajos de grado de las universidades y por eso quedaron vivos, pero sí se reconoce que fueron torturados. En este sentido, la Fiscalía abrió la investigación contra 14 miembros de la fuerza pública, del Ejército y la Policía para que respondan por este crimen de lesa humanidad, que fue reconocido así en el fallo de la Corte. Dentro de los militares implicados se encuentran miembros del batallón Guardia Presidencial, miembros de la policía que participaron en el operativo, miembros del equipo del B2 del Ejército adscrito a la Brigada 13, los miembros que participaron dentro del batallón Charri Solano o COICI al mando de Iván Ramírez, y los miembros del grupo de artillería a mandos de su comandante, el coronel Hernández López, y de su época el mayor Frasica Naranjo, que era el operativo del batallón. Estos 14 miembros de la fuerza pública, de acuerdo con las peticiones que se hicieron en la última etapa con el nuevo fiscal, señalaron diligencias a partir del 15 de enero y hasta el día de mañana, que termina la secuencia con la indagatoria de Rubay Jiménez. El general Iván Ramírez en particular hace toda una confrontación, un debate frente a la Fiscalía y simplemente dice que él guarda silencio frente a todos los cargos que le van a formular y frente a todas las posibilidades de interrogatorio que se le puedan formular, ya sea por la Procuraduría o por la parte civil dentro del proceso. Entonces él se reserva el derecho a guardar silencio y que la Fiscalía sea la que le pruebe que se cometió el delito y que él es uno de los responsables. El punto de fondo que nosotros valoramos ahí como representantes de las víctimas es que las víctimas denunciaron desde su momento la tortura, narraron la forma como los trataron, y en específico ellos no pueden señalar pues los nombres de los torturadores porque o estaban encapuchados, les habían colocado pues unas bolsas negras en la cabeza o unos talegos en las cabezas, entonces pues no identificaban a quien los estaba torturando, y además pues hay razones que son absolutamente obvias en el sentido de no identificar a quien uno no conoce, pues porque no sabe ni de dónde es ni cómo se llama. Lo único que narran son las características generales del victimario. Por lo menos un ejemplo práctico de esto es lo que narra el señor Orlando Arrechea. Es decir, Orlando Arrechea sí dice que fue torturado por Plazas Vega, pero él no está vinculado en este proceso. Y lo que él sí narra es que hay un señor de raza negra del Ejército que fue el que lo interrogó y lo torturó desde la Casa del Florero, diciéndole en particular que Orlando era uno de los guerrilleros que había participado en la toma de Corinto. Entonces el señalamiento era concreto y precisamente por eso fue que lo torturaron, a pesar de todo lo que él dijo y todo lo que demostró, incluso el conocimiento que tenía del coronel Sadonig como segundo comandante de la brigada,
donde dicen, no, pues es que él ha venido aquí a las diligencias particulares de otros procesos y pues yo lo conozco, y es más, tengo su tarjeta y le entregó, y eso pues sorprendió a los mismos militares, incluido Plazas Vegas, para decir cómo este señor tiene el teléfono, la dirección y la tarjeta del segundo comandante de la brigada, cuando aquí los de inteligencia me están diciendo que este es un guerrillero. Bueno, inicialmente no se reconoce la participación de Plazas porque recordemos que dentro de los argumentos defensivos que él ha tenido dentro del proceso en general es que el poder que él tenía se limitó a entrar al Palacio de Justicia con los tanques, a hacer el operativo de rescate, combatir a la guerrilla al interior del palacio, pero que él no tenía ningún control sobre la Casa del Florero, ni allí fue, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esa base todavía no está su vinculación dada en el proceso. Esta declaración de Orlando Arechea y de otros testigos que lo vieron allí, que reconocen su existencia y su participación en la Casa del Florero, es un indicio y es una prueba fundamental para demostrar que sí participó en hechos en la Casa del Florero, pero por ahora no ha habido vinculación de él al proceso. El delito de tortura no se había investigado en el proceso a pesar de su existencia. Solamente a partir del 2014, cuando sale el fallo de la Corte Interamericana condenando al Estado colombiano, es que se habla del delito de tortura, y la investigación formalmente se abre por la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte en su momento, en 2015. Y llevamos 2 años largos, vamos para 3 años, de una estrategia defensiva por parte de los militares y de sus abogados para dilatar el proceso. Entonces siempre hay una excusa para la misma, incluso por actuaciones que me parece que son deleznables en formas de administración de justicia por parte de la Procuraduría Delegada, que fue la que exigió que la providencia que ordenaba la vinculación determinara caso por caso cuáles son las pruebas que hacen o que se tienen que plantear para cada uno de los indicados, y no hacerlo en términos generales como lo hizo la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía lo que reconoce cuando abre la investigación es que el delito existe y que hay unas víctimas, y que los potenciales responsables son estas 14 personas de los núcleos que se han determinado. Pero en ninguna parte la ley puede determinar que al ordenarse la vinculación se diga cuáles son las pruebas específicas que demuestran su responsabilidad para poderlos indagar. Esto se tiene que hacer o cuando se resuelve su situación jurídica o cuando se hacen los llamamientos a juicio, que sí se tienen que hacer en términos lógicos, la narración de los hechos, los elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de cada uno de los implicados, y ahí sí determinar si se detiene o se llama a juicio a la respectiva persona como victimario de esos crímenes. Esa parte es muy difícil determinarla en el proceso, en la investigación. Lo máximo que uno puede llegar a reconocer, y es parte de la investigación, es que efectivamente por el delito de tortura se han denunciado estas 11 víctimas. Uno podría decir que en los casos de los homicidios o en los casos de la desaparición, simultáneamente hubo procesos de tortura. Nosotros creemos que sí hubo este procedimiento, y parto del hecho de reconocer de lo que se dice ya en la Comisión de la Verdad o en la transcripción de las declaraciones del radioaficionado, que demuestran que efectivamente el tratamiento fue especial para determinadas personas y fundamentalmente para los guerrilleros, y que por ejemplo guerrillero que fue capturado vivo fue torturado. Es decir, porque de la transcripción de las grabaciones se demuestra que esto sucedió. Pero uno no tiene la prueba física ni puede tener el testimonio de quien apareció muerto o aparece desaparecido para corroborar esto, ni las actas de levantamiento, ni los procesos de identificación de los restos óseos dan para demostrar de que hubo procesos de tortura.
Bueno, yo creo que lo importante en este caso es el reconocimiento de que el delito de tortura sí existió y que ellos fueron víctimas. Eso hace parte, digamos, del reconocimiento de la verdad histórica en este proceso. Lo de las penas, desgraciadamente son penas irrisorias para la época, es decir, son penas de 1 año a 3, y con agravantes esto implica que no va a haber detención de las personas, porque el mínimo no llegaría nunca a 3 años, de acuerdo con lo que hay aprobado en el proceso, pero sí es importante que haya justicia en términos formales. Es decir, el problema no es determinar el quantum de la pena, sino que se condene por tortura a los victimarios. En términos de justicia me parece que es lo mínimo que puede exigir una de las víctimas sobre ese particular y que se reconozca que ellos son víctimas.